Convocamos al representante de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Julio Juan Piumato. Gracias, señor presidente. Tuvo que esperar, pero llegó. Agradezco a todos, al señor presidente por la invitación, al presidente de la Cámara de Diputados, que también gentilmente escuchó nuestros planteos antes de la apertura de esta reunión. Y bueno, decirle antes de nada que yo fui el mencionado del sindicato mencionado. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación no es ni más ni menos que el sindicato representativo de todos los judiciales del país. Tenemos 15.000 afiliados, tenemos los mártires que tiene la justicia, mártires de la dictadura militar. El gremio se creó en 1971, su personalidad gremial la tuvo en el año 75 y hoy es la organización sindical que nuclea a todos los trabajadores judiciales. A los que quieran, los invitamos a nuestra asamblea para ver la realidad que no se puede naturalizar en un micrófono ni en una situación que tiende a dividir. No es nuestro objetivo. Nosotros creemos en la unidad nacional en serio, no demagógicamente ni impulsado por ningún sector con intenciones que no son santas. Hablando de esto, entiendo por lo que se discutió acá, para nosotros está claro que un régimen especial, que este es un régimen, no es un privilegio. Como somos trabajadores y somos peronistas, con el perdón de aquellos que no tienen el mismo pensamiento político, puedo decir que Perón siempre crecimos, primer punto, en la ampliación de los derechos, nunca en la reducción. No es peronista concebir reducir los derechos. Por eso nosotros reclamamos ampliar los derechos. Perón definía privilegio como el injusto acaparamiento ilegal de valores que deben ser repartidos equitativamente en beneficio del pueblo. Y para Perón, privilegiados eran los que usaban ese injusto acaparamiento ilegal de valores como instrumento de explotación y opresión. Creo que el sistema de jubilatorio de la justicia, ni ninguno de los 37, tal vez son más, sistemas diferenciados o especiales, tienen como objetivo la explotación o la opresión. Al contrario, como bien se dijo acá, nosotros aspiramos a que todos los trabajadores, no solo del Estado, retomen la posibilidad del 82% móvil. Es una bandera de los trabajadores que no la vamos a claudicar, ni los judiciales, ni ninguno de los trabajadores argentinos. En este sentido, quiero decirles que el régimen de la justicia es especial porque, bueno, lo dijeron algunos de los jueces, responde no solo que es un poder del Estado, sino las condiciones que tenemos en ese poder del Estado. Nosotros, desde que entramos al Poder Judicial, la última categoría, no puede tener otra actividad lucrativa, solamente la docencia y con permiso. Y además tenemos un sistema que hasta el último empleado del Poder Judicial está a disposición permanente de la justicia. Tenemos un horario de trabajo que, como lo reconocieron los propios jueces, se prolongan, pero además nos pueden convocar en cualquier momento, en cualquier hora, y tenemos obligación de responder. Este es nuestro sistema de trabajo, y por eso es claramente especial. Además, no hay límite, te lo dijeron, en el monto de los que aportan al 24.018 hoy y también aportan más que el común. No hay límite, como en la jubilación ordinaria, no sé por qué, a los que ganan más aportan hasta un porcentaje. No, acá no hay límite, aportan, como se dijo, todos y aportan un 1% más. Yo creo que en el proyecto del gobierno entiendo la necesidad de la sustentabilidad. Está claro la cuestión de la crisis que vive el sistema, pero acá nadie pretende que el carácter especial que tiene este sistema jubilatorio perjudique a los jubilados que no tienen un sistema especial.
hasta que lo puedan tener, porque creo que el que trabajó toda su vida tiene derecho a hacerlo. El carácter solidario del sistema jubilatorio no es para que con la plata de los jubilados se use para cualquier cosa. Acá yo escuchaba decir, tiene la base en el pacto intergeneracional. Es decir, solidario porque yo trabajo y con mi descuento, con lo que aporto, le pagan al que está jubilado. Esa es la solidaridad. Ahora, si hay situaciones que pasaron en el país que afectaron a sectores que son rescatados por el Estado, como son aquellos que quedaron sin trabajo, que no pudieron tener los años de aporte, todos los que entraron en la moratoria jubilatoria, que fue un acto justo de gobierno. Eso lo que no es justo, que lo paguen los jubilados que aportaron toda la vida. Eso el Estado se tiene que hacer cargo de eso, porque no fueron los jubilados los que dejaron sin trabajo a esos trabajadores y a esas trabajadoras en Argentina, sino fueron políticas económicas que el Estado debe ser responsable, aun cuando cambie el color del gobierno que fue responsable. Y si vamos al caso, permanentemente se ha afectado esas cajas de los jubilados, porque cuando se privatizó la jubilación, el Estado tuvo que hacerse cargo de 21.000 a 26.000 millones de dólares para todo ese lapso que fue desde la ley jubilatoria del 94, la privatización, hasta que empezaron a tener para dar respuesta, se tuvo que hacer cargo de todo el bache que dejó el retiro del sistema de reparto de los trabajadores que se fueron al sistema privado. Y después, cuando volvieron los trabajadores al sistema privado, se quedaron esas entidades privadas con la parte de León, porque sabemos cómo esquilmaron con las comisiones a los aportes de los trabajadores. Pero eso no es culpa de los trabajadores. Entonces, por lo tanto, no somos responsables los regímenes especiales de la situación que viven el resto de los trabajadores que merecen, por lo que aportaron, tener una jubilación digna. Nosotros tenemos, no de trasnochado ni de, no se dijo populista, ¿no? Se dijo esas cosas que usan siempre para denigrar al peronismo, ¿no? Nosotros hace 10 años que hemos presentado en este Congreso el reclamo del 82% móvil. En el 2009 hasta tuvo dictamen de la Comisión de la Cámara de Diputados. Lástima que algunos ignoren la historia y la lucha de los judiciales. Pero en ese momento tuvo hasta dictamen. Ahí calculamos con el ANSES. Ya no estaba Moroni. Se acababa de hacer cargo Diego Bocio, que en una reunión que tuvimos, porque está asesor acá en el Congreso, reconoció y se acordaba hasta del funcionario que participó en la discusión, que con un 14% de aporte se podía financiar, sustentar la extensión del 82% móvil de la 24.018 a todo el resto de las agentes del Poder Judicial. En el 2016 volvimos a hacer un estudio y ahí nos dio que era el 15%, que hacía sustentable y superavitario si todos aportaban. Tengan en cuenta una cosa. En las cifras, los que aportan del Poder Judicial, los beneficiarios del Poder Judicial de la Nación son 3.800. Si aportaran todos los agentes judiciales, serían 30.500 solamente en la justicia federal, nacional y de los ministerios públicos. Serían 30.500 agentes que aportarían desde el momento que ingresan al Poder Judicial. Y como el ingreso al Poder Judicial promedio es a los 18, a los 25 años, cualquier agente, esos 15%, ese 4% más del aporte originario, lo harían durante 40 o 45 años por lo menos, porque como se dice, muchos tratan de prolongar en su edad jubilatoria. Esto es, que sería una masa que si el fondo de darle sustentabilidad, no solo le daría sustentabilidad al régimen, sino le daría, sería superavitario. Esto lo presentamos
esta norma, que es un proyecto que tenemos hecho a través del Centro de Investigaciones y Proyectos en Materia de Justicia y Política de Estado, a través del diputado José Ramón, que hizo mención a algunos de los párrafos o algunos de los temas a resolver. Por eso, 15% para nosotros, si aportaran todo, sería superavitario. Del 18 no podemos dar fe porque, desgraciadamente, como dijeron los magistrados, no tuvimos acceso a las cifras. No tuvimos acceso a las cifras y, bueno, sobre las cifras puede decir alguno. Quien escuchó decir que los jueces ganan 800.000 pesos de jubilación, yo digo, debe ser con los dedos de la mano, debe ser algún ministro de la Corte, algo así, porque realmente no se pueden tirar cifras al aire que están escuchando de los medios y van a pensar, bueno, esto es un viva la pepa. Yo me gustaría saber cuántos son, si hay alguno que cobre esa cifra y cuántos son los que la cobran. Ahora bien, dentro de ese cuestionamiento, lo que no es coherente dentro del proyecto oficial es que incluso al hablar de privilegio es una cuestión como si fuera elitista el Poder Judicial. Pero la respuesta que da este proyecto es más elitista aún, porque elimina categorías de trabajadores que hoy están incluidos en esto, Y acá se da la paradoja, que la mencionaba por los trabajos que le dimos el diputado José Ramón. En la justicia existe el techo de cristal. ¿Qué quiere decir? Que a los jueces, si vemos el porcentaje, bueno, el ministro de la Corte estamos 4-1, en las cámaras de casación también es baja la relación, en las cámaras lo mismo, en los juzgados lo mismo, en los secretarios lo mismo. La primer categoría donde las mujeres son mayoritarias es la de prosecretario administrativo, que es excluido de la ley, del anexo. Hay una discriminación clara. Y lo mismo pasa con el cargo de jefe de despacho. Fíjense ustedes, hoy de la justicia federal hay 3.800 beneficiarios. Los que aportan para esos beneficiarios son cerca de 8.000. Es decir, es 2 por 1. Dieron una cifra más precisa, pero la relación es 2 por 1. Si retiran, si sacan de la ley a los prosecretarios administrativos de categorías similares, la relación entre el jubilado y el que aporta pasaría a ser 1 a 1, porque quedarían 3.800 aportantes para 3.800 jubilados. Entonces, la sustentabilidad, aún elevando a 18 la cifra, va a ser peor. Y si además eliminamos el plazo de aporte especial, o lo reducimos como se planteó acá, para ofrecer a gente que viene de la calle, va a ser aún más deficitario. Hay una incoherencia entre aceptar, bajar la exigencia de los aportes extraordinarios con el tema de decir que es deficitario el sistema. El otro aspecto también que es fundamental es el de la carrera judicial. No solo porque es la culminación de la carrera administrativa, sino porque todos los agentes del Poder Judicial perderían la motivación de llegar, y esto lo he repetido estos días en todos los medios, seguramente algunos me han escuchado, por lo que escuchamos antes, de llegar a culminar la carrera administrativa. ¿Por qué? Porque el que ingresa, que trabaja en las condiciones que trabajamos, sepan todos que la justicia está en emergencia, declarada por el Consejo de la Magistratura, a pedido y con fundamentación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y de todos los presidentes de la Cámara de Apelaciones de todo el país. Porque el 80% de los edificios judiciales, si fueran privados, estarían clausurados por falta de seguridad y por falta de salubridad. Y porque el sistema de gestión informática ya colapsó. La tecnología en la justicia atrasa, no acelera los juicios. Esa es la situación estable. Y en ese marco desarrollamos las tareas diariamente, desde el primer agente hasta el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces,
Entonces, queda claro que en estos dos aspectos es imprescindible revisar el tema del anexo. Los prosecretarios, los jefes de despacho, las otras categorías son menores. Es poca gente, se puede asimilar, si se quiere, por una acordada de la Corte, porque son muy pocos. Pero los jefes de despacho son 4.339, que aportarían, que le darían mayor sustentabilidad aún al sistema que está planteado en la ley. Y prosecretarios administrativos entre el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos de la Nación son 4.225. Solamente, sin aceptar, porque hoy no hay marco, nos hubiera gustado discutir con el gobierno nuestro proyecto de ley, que es absolutamente viable y más superavitario que este proyecto que plantea el propio Ejecutivo, pasaríamos, para solventar a 3.800, triplicaríamos, en vez de 1 por 1, hoy es 2 por 1, con la ley es 1 por 1, y con la reforma que proponemos serían cada 3 en actividad un jubilado. Es mucho más superavitario, más razonable y responde a la realidad de la justicia. Una última cosa, porque es importante. Yo no sé cuántos de ustedes son abogados, recorren los tribunales, pero este es un tema de los jueces subrogantes, pero quiero hacer referencia porque sugiero que acá. Hoy es tal el colapso de la justicia que un juez no puede estar a cargo de 2 juzgados. Cuando un juez está a cargo de 2 juzgados, el segundo juzgado prácticamente mantiene el orden mínimo, pero cuando llegan los jueces recién nombrados, pregunten por conocer a jueces nuevos, que le digan con la cantidad de trabajo atrasado y sentencias que están, con expedientes del 2010, 2012, 2009, todavía sin resolver, a sentencia y ahí, escondido en algún placar. Por eso es importante que en lugar de nombrar a jueces en actividad a cargo de un juzgado más, porque les cuesta, atento al colapso que vive la justicia, le cuesta mantener al día su juzgado. El 16 es fundamental porque es importante que vengan los jueces jubilados, que vuelvan y puedan, mientras se acelera, el gremio planteó tiene un proyecto para que se disminuya el tema del tiempo de que hace una vacante hasta que se cubre la vacante. Porque estar un juzgado vacante por años es un verdadero disparate para el servicio de justicia. Y lo último que digo tiene que ver con lo primero, con la concepción de derechos y de privilegios. Lo dijo la doctora de Tucumán, de la FAM. Acá está vigente en la Argentina el plexo constitucional. Nuestra Constitución Nacional le da jerarquía hasta supraconstitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Y Argentina es firmante del Tratado Interamericano de Derechos Humanos, que como lo nombró la doctora, en su artículo 26 plantea la progresividad de los derechos. En toda la sociedad, en todos los países firmantes, un ciudadano o un grupo de ciudadanos o la totalidad de los ciudadanos pueden aspirar a mayores derechos. Nunca pueden perder un derecho. Según nuestra Constitución y según ese tratado, la pérdida de derechos sociales y económicos de los ciudadanos es claramente anticonstitucional. Por eso, por el bien de la justicia, no hubo tiempo estas cosas. Creo que un proyecto previsional hay que discutirlo en largo, tiene que estar, como dijeron otros, por encima de rispideces. Es el futuro de la Argentina, lo de nuestros jubilados. La justicia también tiene mucho que ver, hay que empezar a considerarla como una política de Estado, sin pelea de uno u otro sector, que tengan en cuenta estas observaciones al momento de votar o de terminar esta discusión, hacerlo dictamen y votar esta ley. Agradezco mucho al señor presidente. Si me pasé un par de minutos, le agradezco la deferencia y desde ya muchas gracias. Muchas gracias, Julio Piumato. Continuamos.